Señor, hermano. Tuvimos que, como decía el pastor, hermano, hacer algunos cambios hoy día, modificar, porque teníamos invitada a nuestra hermana Lolita. Pero la verdad es que cuando llegué del trabajo la vi muy, muy mala ella. Como ya tiene sus añitos ella igual, y la penita de su nietecito estaba muy decaída. Así que le dolía todo su cuerpecito y le dije, pero no se preocupe, Lolita, le dije yo. Para el próximo martes, que queda invitada. Y me gozaba y ahí me sonreía solita yo antes de llegar acá, porque quería decirle, y no se esté molestando usted, no se vaya a enojar, ni se vaya a molestar ella, pero ¿por qué cambian el plan, todo el plan que había para el día martes? Hermano, la palabra del Señor hoy día nos va a hablar del enojo. ¿Cómo fácilmente nosotros nos enojamos? Por ejemplo, ahora, como que me quise molestar porque no sé, ¿dónde está el micrófono inalámbrico, pastor? No tiene pilas. Por muchas razones podemos molestarnos, hermano. ¿Se dan cuenta? No tiene pila el micrófono. Pero bueno, mi hermano, con todo en esta tarde alabaremos al Señor, nos gozaremos en la presencia del Señor y todo lo haremos para la gloria del Señor, mis hermanos. Así que yo les voy a invitar allá en sus casitas que cierren sus ojitos también acá y juntos en comunión, en armonía, el Señor nos unifique en esta tarde. Padre bueno, Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el día, por este día que nos has dado, quizás un día, Señor, con dificultades, con mucho cansancio, mucho trabajo, quizás para algunos hermanos, Señor, muchas actividades, porque cada día trae su afán, Señor. Cada día es un nuevo desafío, sobre todo para tus hijos, tus hijas, Señor, mi Dios, porque tú eres quien controla nuestra vida. Tú eres, Señor amado, el que nos conduce día a día, Señor, y nos trae a memoria tu palabra, tu maravilloso Espíritu Santo, y tu palabra cada día está administrando nuestras vidas, y tu palabra, Señor amado, nos lleva, Señor amado, a buscar de ti siempre, Señor amado. Mas nuestra carne nos aleja de ti, Señor. Nuestra carne muchas veces, Señor amado, Dios, se provoca un conflicto entre la carne y el Espíritu. Pero más gracias te damos, Señor, como decía el apóstol Pablo, que día a día nos dan la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en esta tarde, a Él sea la alabanza en esta tarde que nos sostiene cada día, que pone el querer y el hacer en nuestras vidas, aunque muchas veces no tengamos deseos, Señor, esta carne de humillarse, de inclinarse, Señor, mi Dios, de someterse, mas tu Santo Espíritu, Señor, clama dentro de nosotros con gemidos indecibles, Abba Padre, por ti, oh Dios. En esta tarde, Señor, toda la gloria sea para ti, toda la alabanza, Señor, que podamos estar unidas en un pensamiento, en un espíritu. Por fe veo mis hermanos, Señor, congregados en este lugar, están allá en sus casitas, Señor, pero conectados, Señor, con su corazón de rodillas, con sus brazos en alto, porque hemos entendido, Dios amado, Señor, que ningún culto es en vano, Señor. Tú cada culto, que es tu voluntad que nos reunamos como iglesia, Padre, traerás una bendición, Señor. Traerás sanidad, traerás fortaleza para nuestras vidas, Señor, mi Dios, porque tu Espíritu Santo nos renueva día a día. Gracias, Señor, te damos en esta tarde y les invito a todos mis hermanos allá en sus casitas a dar toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, mis hermanos queridos. A Él sea la gloria y la alabanza. Y vamos a pasar inmediatamente a la palabra. Amén, hermanos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Jonás. Amén, hermano. Maravilloso es Dios, hermano amado. A veces nos vemos enfrentados
a tantas cosas. La verdad que fue una pena grande en la mañana, como a las 6 de la mañana, recibir el llamado y da un poco de susto, hermano amado, recibir llamado a las 6 de la mañana. Y recibimos el llamado de nuestra hermanita Diana, que el niño estaba hospitalizado, pero creo que ya está estable, hermano. Así que, como les decía, hermano, hablamos nuestras Biblias en el libro de Jonás. ¿Cierto, hermano amado, que este es un personaje muy conocido? Pero siempre el Señor nos va a dar una enseñanza hermosa a través de él, hermanos amados. Este profeta tan especial, tan particular como es Jonás. Así que les invito a abrir sus Biblias en Jonás y le vamos a dar lectura en el capítulo 4, del verso 1 al verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el enojo de Jonás. Primero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Bendito sea el Señor, hermano amado. Aquí, mis hermanos amados, podemos, hermano amado, ver al profeta Jonás. Y cada vez que hablamos del profeta Jonás, muchos suelen pensar, ¿cierto?, en él. ¡Ay! Se recuerda usted, ¡ay, Jonás! El que fue desobediente, el que se enojó con Dios. Hermano amado, sí, él desobedeció a Dios, se enojó, pero es más. Este profeta, mis hermanos amados, trae enseñanzas más profundas que eso, mi hermano amado. No es solo eso, mis hermanos amados. No es solo el enojón, no es solo el desobediente. ¿Sabe por qué, mis hermanos amados? Es más que eso, Jonás, es mucho más profundo, hermano amado, porque él nos representa a muchos de nosotros, a usted y a mí. Nos representa, mis hermanos amados, porque creo yo que cualquiera de ustedes o yo también nos hubiésemos enojado, también quizás hubiésemos desobedecido al Señor. Si usted se mira ahora y se analiza, hermano, hermana, conociéndonos como somos muchas veces temperamentales, débiles, hermano, quizás nos hubiésemos enojado igual que Jonás, quizás hubiésemos salido huyendo igual que Jonás ante el peligro en el cual él se vio enfrentado, hermano amado. Tenía que obedecer a Dios y ir a una nación pecadora, ir a una nación que eran malos, que odiaban a los hijos de Dios, a los profetas, los mataban, hermano amado. Y sin embargo, mis hermanos amados, Jonás al último tuvo que obedecer a Dios, pero en primera instancia, hermano, no fue así. Dice la palabra del Señor que él no quería ir a ese lugar y tenía razones por las
Entonces, mis hermanos, se dan cuenta que si nos ponemos a meditar un poquito, hermanos, nos detenemos en esta tarde un poquito y pensamos en Jonás, ¿cierto que está de acuerdo conmigo que nos representa a muchos de nosotros que en más de alguna etapa, en más de alguna circunstancia, nos hemos encontrado como Jonás, temoratos, llenos de temor, o quizás enojados, hermanos, o quizás malhumorados? Bendito sea el Señor. Aquí yo anotaba que el enojo es una manera de protestar por algo que no nos agrada. ¿Cuántas cosas, hermanos? Si usted analiza y medita allá en su casita, si yo me pongo a analizar, ¿cuántas cosas hay en este mundo y en el día a día que nos traen malestar, que nos provocan enojo? ¿Por qué? Porque vemos injusticia, vemos tantas cosas, hermano amado, que a veces fácilmente traen molestia a nuestra vida, mis hermanos amados. Pero se imagina, hermano amado, que le diéramos libertad a nuestros sentimientos, a nuestra parte humana solamente, hermano amado. Viviríamos toda la vida enojados, porque todos los días vamos a estar enfrentados con cosas que no nos agradan, con cosas que nos van a hacer malhumorarnos, hermano amado. Pero bendito sea el Señor, ¿quién es que nos sujeta a nosotros, a los hijos del Señor? El Espíritu Santo de Dios. Él nos guía y Él nos pone una lucecita de alarma. Él nos frena muchas veces, hermano amado, y nos trae en memoria la palabra. Y a veces nos airamos, hermano, pero no acordamos que la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, nos acordamos que podemos airarnos, pero no tanto, hermano amado, que podemos enojarnos, pero también el Espíritu Santo nos recuerda que la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás podemos tener alguna molestia, pero debemos ser prontos, hermano, urgentes a buscar a Dios y que salga eso del corazón, que no se arraigue en el corazón. Por eso dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Debemos ser prontos a que el Señor se lleve el enojo y la molestia. ¿Sabe por qué? Porque si no se va el enojo, puede traer raíces de amargura y se va a ir arraigando en el corazón, hermano amado. Y cuando una persona está enojada, ¿se ha dado cuenta que le cambia el semblante? No es el mismo que cuando no está enojado, ¿cierto? Le cambia el semblante, le cambia la mirada, le cambian hasta las palabras. No va a hablar igual enojado o con la paz del Señor, ¿cierto, hermano querido? Entonces, hermano amado, continuamente estamos luchando contra este sentimiento y que podríamos llamarlo, si lo llevamos a la luz de la palabra, un espíritu, ¿cierto? Que constantemente, como me recordaba hermanita Julia, si está viendo, si está conectada, que usted en una oportunidad decía, hermanita Julia, que ella podía ver un espíritu de ira, y que no me recuerdo, hermanita Julia, quién era la persona, pero cuando usted veía que se airaba, usted veía una sombra gigante detrás de ella, y mientras más se airaba, la sombra más crecía. Así es el espíritu de enojo, así es, hermano amado, el enojo, la ira, pues. Debe ser un espíritu gigantesco, hermano amado. Y mientras más miramos, ese espíritu más crece, más se agiganta y quiere arraigarse ahí en nuestras vidas. Pero alabado sea el Señor, porque tenemos a nuestro Dios, tenemos el Espíritu Santo, que mora ahora dentro de nosotros. Y Él nos redarguye, ¿cierto, hermano amado? Cuando viene el enojo, prontito nos lleva el Señor a buscar, ¿cierto?, la paz. A buscar la paz, porque si ese espíritu lo dejásemos, que se viniera a apoderar de nuestros corazones y que se arraigase ahí, hermano amado, ese es un paso al pecado. Nos lleva a pecar. El enojo es un paso para pecar, hermano amado. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. ¿Sabe, hermanos? Y creo, hermanos queridos, que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos los que vamos a estar más
frutos día a día a estos espíritus, a estos sentimientos, porque estamos en un constante crecimiento, hermano, en esa búsqueda del crecimiento, de la madurez, la mansedumbre, buscando el Espíritu, buscando el fruto del Espíritu Santo que se desarrolle en nosotros como Dios nos pide, que debemos dar fruto. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios que ha crecido, que ha tenido un encuentro con el Señor, dará fruto, hermano, hermana querida. Entonces, mis hermanos queridos, estamos en una búsqueda, estamos en un constante, mis hermanos amados, lucha entre la carne y el Espíritu. Pero, hermanos amados, si vamos al Señor, nunca seremos derrotados por este espíritu. Si vamos a Él, le buscamos a Él, somos prontos, como niños, hermano amado, a querer reconciliarnos. Ese espíritu no tendrá parte en nuestras vidas, hermanos queridos. El que ha tenido un encuentro con el Señor, el que sabe quién gobierna su vida y no le da mucho lugar a la carne, hermano amado, tendrá la victoria. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos amados, en esta tarde, mis hermanos amados, Dios debe ser el que tome dominio de nuestras vidas. Y pueden haber muchas causas por las que podemos enojarnos, hermanos. A veces son casi todas. A veces, hermano amado, hermano amado, ya sea los hijos, a veces hasta en el matrimonio se provocan enojos, pues, mis hermanos amados. A veces entre la pareja, hermanos amados, en el trabajo, en lo secular, hermano amado, se dan diferencias. Y viene el enojo a apoderarse y a robarnos la paz con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si ese espíritu es constante y se queda ahí, hermano amado, se queda siempre ahí, transforma la vida del cristiano, roba el gozo, roba la alegría y lo más importante, la comunión con el Señor, porque se contrista el espíritu, porque Él es santo, porque Él es más dulce que todas las cosas, hermano. Entonces no puede haber nada oculto ahí en el corazón arraigado que no pueda salir a la luz, que Dios no lo va a permitir, porque Él está morando dentro de nosotros. Y si Él está ahí, ahí hay luz, ahí hay santidad, hermano amado, y Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Hermanos, acá yo anotaba en esta tarde que tenemos algunos, le vamos a nombrar algunos personajes en esta tarde. La Biblia hay muchos, pero en esta tarde yo anoté 3 que se enojaron y le dieron lugar al enojo de tal manera que sufrieron las consecuencias por el enojo y porque quisieron enojarse hasta con Dios, pues, hermano amado. ¿Se enojará alguien con Dios? Si Dios todo lo sabe, todo lo puede y Él es el que tiene el control de todas las cosas y Él es absoluta, su palabra es absoluta y Él es sabio, hermano amado, Él lo sabe todo. Pero acá tenemos, mis hermanos, un hombre que dice que se enojó a tal extremo con el Señor porque Dios le cambió sus planes. Y tenemos ahí en el Antiguo Testamento al faraón, hermano amado. Cuando el faraón de Egipto, cuando dice que el Señor envió a Moisés a informarle que debía dejar salir al pueblo de Egipto. Había llegado ya la hora de que los israelitas fuesen libertados, hermano amado. Y este hombre se enojó a tal extremo, hermano, que puso más trabajo sobre los israelitas, más sufrimiento sobre ellos, hermano amado. Puso más fuerte su mano sobre ellos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor, hermano amados? Enviar las plagas. Y fueron 10 plagas que envió el Señor y la última de las plagas fue la más terrible. La más terrible porque este hombre no quería entender, hermano amado. Fue tal su molestia, su enojo, que no quería entender y tuvo que pagar las consecuencias
con mucho pueblo que murió, cuando vino el ángel de la muerte que nos habla la palabra. Y todos los primogénitos, tanto hombres como animales, todos murieron, dice el Señor en su palabra. Todos los de Egipto murieron. Los únicos que fueron salvados del ángel de la muerte fueron los israelitas, porque estaban sus dinteles marcados, porque era el pueblo del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿podrá alguien cambiar los planes del Señor? En ninguna manera, hermano. ¿Podrá alguien doblarle la mano a Dios? Los preceptos, el destino que tenga el Señor para su pueblo, nada ni nadie, hermano. Así que, mis hermanos amados, fueron numerosas las plagas, dice la Biblia, que cayeron sobre Egipto porque él no quiso doblegarse. También el Señor nos habla de Naamán. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11, ahí nos habla el Señor de este hombre, un personaje muy especial, hermano. Dice la Biblia que él era un general del rey de Siria y era un hombre muy bien catalogado, un hombre valiente, un hombre con muy, ¿cómo le pudiera decir yo, mis hermanos amados? Ante los ojos del rey, muy estimado, hermanos queridos. Era un hombre que le había dado muchas victorias a Siria. Entonces, era muy estimado este hombre. Tenía muchas cualidades, pero ¿sabe también lo terrible que tenía? Dentro de todas las cualidades que tenía lepra. Estaba leproso Naamán. Pero Dios es tan grande, hermanos amados, en la misericordia, que dice la Biblia que en su casa había una muchacha hebrea. Cuando ellos habían, sitiado Israel y se llevaron muchas jóvenes cautivas, hermanos, a su tierra, ahí en Siria había muchas jovencitas hebreas, jóvenes hebreos que se los llevaron como esclavos, sirvientes, y en la casa de en la casa de este hombre, había una jovencita sirviendo ahí, y le comunicó a la esposa de Naamán que en su tierra había un profeta que podía salvar a Naamán. Así que se lo comunicaron a este general, y este general fue a ver al profeta Eliseo, dice la Biblia. Y cuando llegó, le hizo la petición que iba, porque habían dicho que Dios obraba a través de él y lo podía sanar de aquella lepra que lo iba a llevar a la muerte. Y dice la Biblia que cuando el profeta le dijo que tenía que sumergirse en el río Jordán, ¿cuántas veces, pastor? ¿7? ¿7 veces? 7 veces se enojó Naamán. Leamos la palabra del Señor ahí en Segunda de Reyes, hermano. Dice que este hombre se enojó. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Dice así, hermano, y Naamán se enojó, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él quería ser sanado a su manera, pues, hermano amado. Él llevaba ya sus pensamientos, y que iba a salir el profeta, iba a alzar sus manos hacia Dios, iba a poner las manos en él y iba a ser sano él. Entonces dice la Biblia aquí que se enojó este hombre, y por ese enojo que dejó entrar en su vida, casi pierde la bendición, hermano. Aquí la Biblia nos da a entender que por haberse enojado, casi pierde la tremenda bendición de que Dios hizo un milagro, porque Dios lo sanó a este hombre, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Está entendiendo, hermano amado, que muchas veces por el enojo vamos a perder muchas bendiciones? Podemos perder las bendiciones de parte del Señor. Y mire, escuche lo que dice la palabra en el verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
se volvió y se iba enojado, hermano amado. Este general Naamán, más sus criados eran temerosos. Y dice la Biblia que se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Alabado sea el Señor, hermano. Y dice la palabra del Señor, él entonces recapacitó y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Alabado sea el Señor. Hermano amado, para alcanzar la bendición dice que él descendió. A veces tenemos que descender, tenemos que inclinarnos, hermano amado, dejar la soberbia, dejar el orgullo y descender para no perder las bendiciones, alcanzar bendición. Nunca olvidarnos de que todo lo que hacemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, a cada momento, a cada instante, el Señor está presente en nuestras vidas. Como hace poquitos días comentábamos con mi hermanita Mónica, ¡qué torpeza! A veces, ¿sabe, hermano? Hay hermanos que para hacer algo, hermano amado, quizás a veces indebido, se esconden del hermano, se esconden de la hermana y no se dan cuenta que Dios está ahí con él. Si al que hay que temerle es a Dios por sobre todas las cosas, hermano amado. Hay que tener claro que Dios nos está mirando donde quiera que estemos, hermanos queridos. A Dios no le podemos ocultar nada, hermano. Él lo sabe todo. Somos carta leída delante del Señor, nuestros corazones. Él lee hasta nuestros pensamientos más ocultos. El Señor los está leyendo, hermano amado. Entonces, si entendemos esto, hermano amado, seremos libres de los azotes, de las acechanzas del diablo, dice la palabra del Señor. Entonces, mi hermano dice que este hombre Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fue sano de la lepra este hombre, hermano amado. Bendito sea el Señor. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros también. Cuando descendemos, cuando nos arrepentimos, cuando nos inclinamos, cuando dejamos salir el enojo, la ira, y entendemos, hermano amado, que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Entendemos que esos sentimientos, esos espíritus no pueden estar dentro de nosotros, hermano. Somos bendecidos. Tomamos bendición, alcanzamos bendición para nuestras vidas, hermano amado. Qué lindo es Dios. Qué misericordioso es el Señor, son nuevas sus misericordias cada día, cada mañana. Aquí este hombre fue limpio, fue bendecido este hombre, mis hermanos amados. ¿Se da cuenta? Si no se hubiese retractado del enojo porque se iba enojado, así se habría quedado leproso. Pero nos da a entender la palabra que recapacitó. Y se volvió y hizo como le estaba hablando Dios a través del profeta. Y lo más lindo, mi hermano, que reconoció. Y dice que aquí hay algo tan lindo que dijo este hombre. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconoció que no había un Dios como él, Dios de Israel, en ningún lugar del mundo, que solo él era el Dios poderoso y verdadero. ¿Cuántos dicen que nuestro Señor es el Dios de los dioses y el Señor de los señores? Que no hay nadie como Él, hermano amado. Él es todopoderoso. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Él es el Dios de milagros, hermanos. Bendito sea el Señor. Y también, hermano amado, tenemos a los fariseos que se enojaban, ¿cierto? Y les molestaba todo lo que
nuestro Señor pudiera hacer, hermano. Los fariseos siempre estaban ahí confrontando al Señor, siempre estaban ahí levantando falso testimonio contra nuestro Señor Jesucristo. Siempre querían ahí, estaban tratando de apuntarlo, tratando de acusarlo, hermano amado. Pero ahí estaba nuestro Señor en su infinito amor, lleno de sabiduría, hermano amado, dándoles enseñanza y dejando enseñanza para estos tiempos, a través de esa palabra absoluta, mis hermanos amados, como cuando los discípulos quisieron irse porque encontraron dura la palabra, pero luego se devolvieron, dice la Biblia, y dijeron: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida para nosotros? Bendito sea el Señor. ¿A dónde iremos nosotros, hermano? ¿Usted ya podría vivir sin Cristo? ¿Cierto que no? Ya no podemos vivir sin Él. Ya no podemos, hermano amado, estar sin el Señor, porque sabemos que Él es nuestro sustento. Él es nuestra vida, hermanos amados. Y cada día estamos en un proceso de aprender. Aquí tenemos el enojo de Jonás. Hermanos, él se enojó con Dios porque Dios había tenido misericordia de Nínive, porque Dios había perdonado a esa nación tan perversa. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, amado? Si mi pueblo se humillare y se volviere a mí, les perdonaré y sanaré su tierra, dice la palabra del Señor. Y este pueblo, dice la Biblia, que se humilló cuando oyeron, hermanos amados, oyeron la palabra del profeta y que iba a venir juicio sobre esa tierra a menos de 40 días. Poquito más de un mes les daba el Señor para arrepentirse nomás. Y si no se arrepentían, iba a destruir toda esa nación Nínive, hermano. Y dice la Biblia que se arrepintieron y ayunaron. Qué extraordinario lo que provocó, mis hermanos amados, la palabra del Señor. ¿Se da cuenta que la palabra transforma? La palabra cambia, la palabra rompe yugos, hermanos queridos. Bendito sea Dios. Y, hermano amado, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero sin embargo, Jonás tuvo que lidiar, hermano amado, con sus sentimientos. Tuvo que lidiar él, hermano amado, con su carácter. Jonás, en primera instancia, cuando fue enviado, no quería ir, hermanos queridos. Dice la Biblia que se negó y quiso hacer las cosas a su manera y tenía que ir a Nínive, tomó una nave y se fue a Tarsis. Todo lo opuesto a donde Dios lo había enviado. Pero como le decía anteriormente, él estaba temorato, tenía muchos temores que quizás lo embargaban. Y aparte de los temores, también tenía enojo, porque había visto sufrir a su pueblo, a sus compatriotas, por los ataques de estos hombres, de esta nación, hermanos queridos. Y que bendito sea Dios. Dice la Biblia, mis hermanos amados, que Nínive se arrepintió de sus malos caminos. Alabado sea Dios. Cuando vino la palabra de Jehová, porque Jonás, hermano amado, por su desobediencia tuvo que pagar un precio. ¿Y qué hizo Dios? Cuando Dios habla y cuando Dios nos manda, hermano amado, donde quiera que nos vayamos, allá estará el Señor. Y allá el Señor, quizás con dolor te traerá, hermano amado, con sufrimiento, que el Señor nos ayude. Yo tiemblo, hermano amado, cuando escucho esas palabras, porque nadie quiere llegar con dolor al Señor, ¿cierto? Mientras no esté hablando el Señor, hermano amado, a tiempo hay que aferrarse del Señor, no llegar con dolor, hermano amado, al Señor. Si Dios es amor, Dios siempre está hablando a nuestras vidas. ¿Por qué esperar ese tiempo de sufrimiento para llegar al Señor? Que Dios en esta tarde
nos afirme cada día más en el camino del Señor. Aquí la palabra del Señor: Jonás desobedeció al llamado, a la ordenanza del Señor, tomó otro camino contrario al del Señor y nada bueno le esperó. Después de ahí, del vientre de un pez, tuvo que clamar al Señor por misericordia, tuvo que pedirle al Señor liberación. Mire, mis hermanos amados, pero Dios tenía un propósito con él. No lo permitió perecer el Señor, porque propósito del Señor fue que un pez se lo tragara. El Señor envió ese pez para que se lo tragara, hermano, y pudiera entender Jonás y pudiera aceptar la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros vamos a pasar por vías dolorosas. ¿Por qué? Porque Dios enviará. Dios permitirá que llegue el sufrimiento a nuestras vidas para que seamos limados. A veces nos va a enviar personas difíciles y vamos a tener que convivir, vamos a tener que compartir con gente indeseable. Muchas veces que no se... Esa es la palabra, hermano amado, con gente terrible. Pero ahí el Señor quiere limar nuestro carácter, hermano amado. Dice que piedra con piedra se tienen que limar muchas veces, hermano amado. Y muchas veces nosotros quisiéramos estar como Jonás, aislados, apartados, irnos al lugar opuesto, donde no seamos confrontados, donde no seamos escarnio. Pero el Señor nos lleva a la ribera contraria, hermano amado, muchas veces, porque nos quiere usar, porque nos quiere hacer crecer un poquito más, porque quiere fortalecer la fe en nuestras vidas, porque quiere que demos fruto también, pues, hermano amado, porque el verdadero Hijo de Dios tiene que dar fruto de arrepentimiento, tiene que dar fruto de paciencia, bondad, benignidad, misericordia. Oh, tantas cosas, hermano, amor por sobre todas las cosas. El Señor nos pide, hermano, querido. Y esto cuesta y muchas veces no lo aprendemos si no estamos sufriendo, si no estamos pasando por el valle, nos cuesta comprender, nos cuesta entender. Como el general Naamán tuvo que descender, tuvo que humillarse, tuvo que obedecer y fue bendecido y alcanzó el milagro, hermano. Así también nosotros en nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida hermosa en Cristo, para que seamos hijos verdaderos, tengamos un encuentro verdadero con el Señor y comencemos a crecer en la gracia del Señor, comencemos a dar fruto. Tenemos muchas veces que pasar aflicciones, hermano. Tendremos que ser pasados por el fuego. Jonás pasó por el fuego. Jonás de ahí dice que cuando entendió y clamó a Dios y pidió misericordia, Dios hizo que el pez le vomitara. Y ahí rapidito entendió y se fue a predicar a Nínive. Y dice que cuando por segunda vez Dios le habló a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, le dijo el Señor. Y ahí se levantó Jonás, dice la palabra, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, alabado sea el Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entregó el mensaje con valentía Jonás, hermano, y dice la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si Dios vio ese arrepentimiento, si Dios vio que se arrepintieron, ¿cómo no iba a tener misericordia si Dios por sobre todas las cosas es misericordioso, hermano? Alabado sea el Señor. Pero bendito sea el Señor, hermano amado, que dice la palabra en el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Dios se arrepintió, hermano amado. Si nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, hermano amado,
Dios puede detener los juicios que puedan venir a la vida del ser humano, hermano amado. Si nos arrepentimos de todo corazón, siempre tiene que estar eso en nuestras vidas. Y el enojo de Jonás, hermano amado, pero siguió persistiendo el enojo en Jonás. Dice que se apesadumbró en extremo y se enojó Jonás. Bendito sea el Señor, en vez de alegrarse Jonás, alegrarse por esas almas, tantas almas que Dios había perdonado, que se habían salvado. Jonás se enojó, siendo profeta del Señor, se enojó en gran manera Jonás. Oh, alabado sea el Señor, hermano amado. ¿No suele pasar así también muchas veces con nosotros, hermano? ¿Queremos nosotros hacer juicio? Nosotros queremos levantar juicio y nos enojamos porque queremos que todo se dé a nuestra manera. ¿Y por qué no detenernos un poquito y pensar y cuando Dios trató con nosotros? ¿Y cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿No tendrá acaso Dios misericordia de nuestro prójimo también, hermano? ¿Del más malo no tendrá misericordia el Señor? Alabado sea Dios. Y hay una palabra que nos sorprende, hermano. Dice que al que mucho perdonó, también mucho amará, dice la palabra. O sea que si muchos pecados son perdonados, ese hombre será transformado y puede mucho amar al Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Y dice aquí la Biblia que Jonás se enojó mucho porque Dios perdonó a Nínive. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Se enojó hasta desearse la muerte. Que era grande el enojo, imagínense, se enojó hasta la muerte Jonás. Porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Nos pregunta a nosotros, ¿harás bien tú en enojarte tanto? Como hace muchas semanas atrás, hermana, y yo le daba gracias al Señor porque cuando nosotros nos estamos confundiendo, turbando, nos estamos olvidando de que el Dios que nosotros servimos, el Dios que gobierna mi vida es grande y soberano y que nosotros vamos contra la corriente, nosotros vamos en esta vida como en ascendiendo, hermano amado, y ascender que es difícil, ¿cierto? Escalar una montaña que es difícil, ¿cierto, hermano amado? Y vamos subiendo peldaño tras peldaño, día a día. Esos peldaños simbolizan los problemas, esos peldaños simbolizan, ¿cierto?, la adversidad, pero Dios quiere que así vayamos escalando hasta llegar a la cima, hermano amado. Bendito sea el Señor en la vida espiritual. No es fácil, hermanos queridos. Entonces, hace un día atrás, un día le comentaba a mi hermanita Iri que estaba ahí afligida un poco, mi hermano amado, porque en lo secular, como hijos de Dios, nosotros vamos a tener lucha. Y hay gente que odia a los cristianos porque están atados, están endemoniados, hermano amado, tienen demonios en su vida. Porque, hermanos queridos, para ser libre hay que tener a Cristo. Para ser libre hay que tener a Cristo en la vida, en el corazón. Para ser libre de tantos espíritus perversos y malos. Entonces, esa gente que no tiene Cristo, el enemigo, el diablo, odia la luz. Él es tinieblas. Bendito sea el Señor. Y tuve una lucha, hermano amado, terrible, espiritual, con una persona, y le cuento a mi hermanita Iris me dice así, una palabra, y me dice, ¿y ha orado por ella? Y me llegó profundo al corazón, hermano, porque ¿quién quiere orar por su enemigo? ¿Quién quiere orar por los que no aman a Dios, por el enemigo? Nadie, pues, hermano, humanamente en la carne, pero más el Señor nos pide orar por ellos. Y cuando oramos por ellos, dice el Señor que debemos orar para que Dios transforme ese corazón, para que Dios liberte, para que Dios saque la maldad, hermano amado. Y dice que si no entendí
si ni aún así, hermano amado, orando por él, ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza aquellas personas. Bendito sea el Señor, hermano amado. Y dice aquí la Biblia, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mire, pues, hermano, y preparó Jehová Dios una calabacera. Aquí Dios le preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y aquí Jonás se alegró mucho, pues, hermano. Dice que se alegró grandemente por la calabacera, claro, porque lo iba a proteger, ¿cierto? Pero al venir el alba del día siguiente, aquí también Dios estaba en el asunto. Aquí Dios estaba y quería tratar con Jonás, hermano. Entonces dice que Dios mismo preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó la calabacera en la cual Jonás se protegía. Y acá, mis hermanos, hay algo muy lindo también que debemos aprender y profundo. Quizás un hermano nuevo se preguntará, y bueno, ¿y Dios no es amor? ¿Dios no es nuestro Dios? ¿Dios no es bueno? ¿Y por qué dejó a Jonás sin calabacera? ¿Por qué le mandó un gusano para que quedara sin la calabacera Jonás? ¿Y cuántos se preguntarán a veces y dirán, bueno, ¿y no es hijo de Dios? ¿Y por qué está pasando esa prueba tan grande? ¿No es hijo de Dios? ¿Y por qué está sufriendo? ¿No es hija de Dios? ¿Y por qué le azotó esa enfermedad tan terrible? ¿Y por qué padece esto? ¿Y por qué padece esto otro? ¿Por qué pasa necesidad? Hermanos queridos, nosotros sabemos dar gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento, hermano amado. Eso es lo grandioso que Dios nos ha enseñado, que con todo alabaremos a Dios. Con todo glorificaremos su nombre, como glorificaba a Dios, hermano amado. Habacuc en la prueba con todo dijo, alabado sea Dios, aunque no haya animales en los corrales, aunque no haya frutos, con todo alabaré al Dios de mi salvación. Bendito sea el Señor, hermano amado. Esto nos enseña un principio a nosotros, hermoso hermano, que aún en las pruebas nosotros nunca vamos a renegar del Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estoy pasando pruebas difíciles, digo, es que me falta, Señor. Me falta. Sigue limando mi vida, Señor. Sígame ayudando, Dios amado. Pero no por ser hijo de Dios vamos a quedar exentos de las pruebas. No por ser hijas de Dios, hermana amada, vamos a quedar exentas de las pruebas y nunca vamos a padecer. No, eso es mentira, hermana amada. La palabra nos dice que padeceremos por la causa del Señor. La palabra nos dice que seremos probados como el oro en el crisol, hermano amado. La palabra nos dice que el camino del Señor es angosto, es pedregoso el camino, pero su palabra nos guiará. Su palabra será la lumbrera a nuestro caminar, hermano. Eso es lo bonito, lo grande, lo grandioso, que su palabra nos guía y nos sostiene. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano amado, no. Aquí Dios le mandó el gusanito, no porque no amara a Jonás, no porque lo iba a dejar abandonado ahí en la prueba, no. Lo amaba el Señor, pero el Señor quería que entendiese la profundidad de los pensamientos de Dios, hermano, que Dios por sobre todas las cosas es misericordioso. Y dice la Biblia, hermano, que y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mire la pregunta que le hace el Señor a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte.
Alabado sea el Señor. ¿Cuánto en esta tarde le está preguntando el Señor? ¿Tanto te enojas por eso? Y usted en su humanidad quizás está diciendo, sí, mucho me enojo. ¿Y usted quiere ser juez de los hermanos? ¿Usted quiere ser juez de los pastores? Arrepiéntase, conviértese en esta tarde, te dice el Señor, hermano, hermana. Si estás claudicando entre dos pensamientos, si estás en esa posición, te dice el Señor en esta tarde que no es como tú quieres, es como Dios quiere que caminemos en el camino del Señor. El que es hijo de Dios se doblega, hermano. El que es hijo de Dios se inclina y camina conforme a la palabra, no a sus pensamientos, no a sus preceptos. Porque nuestra palabra, mi hermano amado, no se puede comparar a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la absoluta. Amén, hermano amado. Y él le dice que sí, porque está enojado hasta la muerte. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bendito sea Dios, hermanos queridos. ¿Se da cuenta, hermano? Esta palabra a mí me fascina, mi hermano. Me encanta Jonás, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque muchos hermanos nos sentimos identificados con Jonás. Y que cuando el enojo se apodera de nosotros, ¿hasta dónde podremos llegar con el enojo? ¿Hasta dónde podremos ir con el enojo, hermano amado? Hermanos queridos, en Proverbios, mire, capítulo 14, verso 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios capítulo 14, verso 17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Oh, aleluya. ¿Se da cuenta cuántas veces le ha pasado que se ha dejado que su enojo se ponga el sol sobre su enojo y después ha sentido arrepentimiento y pena porque ha hecho locuras que no quería hacer, dijo cosas que no quería decir porque le dio lugar al enojo y a la ira? Alabado sea Dios. Dice, y el hombre perverso será aborrecido. Que Dios nos ayude en esta tarde, hermano amado. ¿Hasta cuándo? Que hoy día usted se pregunte, si quizá alguno de ustedes tiene enojo, pregúntese en esta tarde, o el Señor, el Espíritu Santo le pregunte en esta tarde, ¿hasta cuándo va a seguir enojada? ¿Hasta cuándo va a seguir enojado? Dígale solo hasta hoy. Hoy tiro para afuera todo el enojo, Señor, porque no quiero que me pase lo de Jonás, quedarme sin calabacera. No sé con qué tú no te podrías quedar, hermano amado, quizás con lo que más te agrada, Dios te lo puede quitar, hermano amado. Lo más cómodo que tengas, Dios te lo puede quitar. Ayúdanos, mi Dios, bendito sea el Señor. Porque, ¿sabe, hermano? El día atrás conversaba con una hermana, compartíamos las dos cómo es el diablo. Y me llegó muy profundo lo que dijo mi hermanita. Y a veces cuando esas palabras me llegan profundas, a mí me quedan, hermano. Me quedan. Y después me están siempre dando vuelta en mi mente. Y la hermana me comentaba que cuando nosotros le vamos dando lugar a la ira, nosotros le vamos dando lugar al enojo. Como le decía, comentaba anteriormente, el diablo es, ¿cierto?, un espíritu gigante, pero no más grande que nuestro Señor Jesucristo, no más grande que la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando le vamos dando lugar al enojo por tiempo, por día, pecamos, estamos a un paso a pecar y damos ese paso y pecamos, hermano amado, y dejamos entrar la ira. Y ahí viene mucho más espíritu a apoderarse. Ese espíritu se va agigantando, lo vamos alimentando. Y cuando algo se alimenta, crece, ¿cierto, hermano?
va creciendo, creciendo. Pero si nosotros comenzamos a renunciar, nos rendimos al Señor, no le damos lugar al diablo, pues hermano, no tiene lugar el diablo. Pero si le damos lugar a todo aquello espíritu, hermano amado, ¿qué pasa cuando le damos mucho lugar a la carne? Viene el diablo, y la hermana me comentaba, y cuando viene el diablo, viene y viene por más. Y me llegó profundo eso, y yo le comentaba, amén, hermana, sí, el diablo dice, voy con todo, porque aquí hay una puerta abierta, porque aquí hay alguien débil, hermano amado. Pero mientras nosotros estemos humillándonos, tú te puedes equivocar, hermano, tú te puedes enojar. Estamos en una lucha, en un crecimiento diario, mi hermano, día a día creciendo en la gracia del Señor, luchando, rajuñando por crecer, por ser con un corazón conforme al corazón de Dios, hermano. Entonces hay una diferencia cuando tú te arrepientes, cuando tú te vuelves de las malas acciones a Dios constantemente y dices, no, Señor, esto está mal, no, perdóname, Señor. Pero cuando tu mente se va cauterizando, hermano amado, y ya no sientes temor, ya no sientes nada, hermano amado, el Espíritu Santo se contriñe, hermano amado, y te puede llegar un momento hasta que puede abandonarte. Se puede retirar el Espíritu Santo, hermano amado, de esa vida, porque Dios está, mis hermanos amados, donde se les busca, donde se le alaba, donde se le sirve, donde hay comunión, hermano amado, ahí estará el Espíritu Santo. En una casa limpia, barrida, dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios, hermanos queridos. Cuidemos la comunión con el Señor, cultivemos esa comunión, hermano. ¿Y cómo la cultivaremos? ¿Cómo lograremos que esa comunión no se interrumpa? Apegado a los mandamientos del Señor, obedeciendo, buscando siempre la comunión en mansedumbre, en comunión, en koinonía, doblegándonos, hermano amado. Y reconociendo nuestras faltas también, pues hermano, nuestros errores. Porque a veces también en el tiempo nos vamos creyendo que las sabemos todas, pues hermano. Y no se nos puede decir nada, no le pueden decir nada porque se va a ir al tiro la persona. Y no reconoce sus faltas, no reconoce sus errores. No puede haber diálogo con una persona así, pues hermano, tan porfiada. Y ese es un espíritu también, hermano amado, que se arraiga en las personas para traer discordia, para traer división, para traer destrucción, hermano amado. No, pues hermano, en el Señor tiene que reinar la comunión, la koinonía, hermano amado. Y sobre todo que Dios no se aparte, que Dios esté ahí. Qué lindo es cuando un hogar está el Señor ahí tomando el control de todas las cosas. Qué lindo es cuando somos obedientes, no desobedientes. En todo el sentido de la palabra se lo digo, hermanos queridos. Amén. Entonces, hermano, las consecuencias del enojo nos pueden cambiar el semblante, el corazón y las palabras. El corazón, hermano. ¿Qué podemos decir de nuestro corazón? ¿Qué quiere usted de su corazón, hermana? ¿Puede decir, como decía el rey David, un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quiere usted su corazón? Que more el Señor ahí, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Humillemos esta carne, dobleguémosla, mis hermanos amados. Amén. Y las palabras y el rostro serán hermoseados. El enojo destruye las relaciones también, como los amigos, los matrimonios, los hermanos, la iglesia. Este espíritu de enojo puede destruir relaciones como amigos, matrimonio, hermanos entre sí, iglesia. Como le decía, es un paso al pecado. ¿Y cómo salir del enojo? Usted dirá, ¿cómo? Doblegándonos, ¿cierto? Y leamos lo que dice Eclesiastés, capítulo 11. Vamos a leer qué dice Eclesiastés, hermanos amados.
¿Qué dice Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 11, verso 10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quita de ti el enojo, dice el Señor, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Eclesiastés capítulo 10, versículo 11. Oh hermano amado, y obedezcamos a Dios. Y si obedecemos a Dios, hermano amado, tendremos contentamiento. Amén, hermano amados. Que Dios en esta tarde nos ayude. Amén, hermanos. Les había anotado aquí otra cita en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice el Señor en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu nos ha dado el Señor de amor y de dominio propio. Quiera el Señor que ese espíritu reine en nuestras vidas. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Dios que siga tratando con nuestras vidas, que se lleve la arrogancia, hermano, porque a veces también viene a visitarnos la arrogancia. Cuando pasa el tiempo, mis hermanos amados, y ya no somos los mismos que éramos antes, humildes, sencillos, hermanos. En el Señor nunca vamos a terminar de aprender y que podamos ser libres de aquellos espíritus y sentimientos que pueden ir apagando, que pueden ir haciendo menguar la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. Porque aunque todo lo supiésemos, no pudiésemos saber la Biblia de tapa a tapa, hermanos. ¿Cierto? Y muchas cosas saber, pero hermano amado, lo más lindo es cuando somos humildes delante del Señor. Y siempre está en nosotros eso, el deseo, mis hermanos amados, de ser humildes delante del Señor. Amén. Padre bueno, Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Hoy, Señor Dios, tú nos has recordado una vez más, Señor, que el enojo, Señor, no nos conduce a nada bueno, Padre, que si dejamos que este espíritu gobierne nuestras vidas, este sentimiento, Padre, podemos dejar de alcanzar muchas bendiciones, Señor. Tú cada día tienes tu mano extendida sobre tus pueblos, sobre tu iglesia, Padre. En esta tarde oro por la iglesia, oro por mi vida primeramente, Señor. Oro, Padre, para que tú cada día sigas tratando con nuestras vidas, Señor. Cada día tú te sigas arraigando en nuestra vida, en nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón. Que tu palabra, Señor amado, nos guíe, que tu palabra nos redarguya, Señor Dios, y podamos perdonar. Podamos, Señor amado, no dejar, como decía la palabra en esta noche, que se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor. Señor, muchas veces quizás nos enojaremos, pero que sea, Señor, tan solo un momento, como nos enseñaste a través de Jonás en esta tarde, Señor amado Dios, que no quería, Padre, que Nínive fuese bendecida, que Nínive alcanzara misericordia, Padre. Señor mi Dios, nosotros diremos en esta tarde, aviva la obra, Señor. Como dijo el profeta Habacuc, aviva la obra en medio de estos tiempos, Señor, difíciles, Señor, momentos oscuros por los que estamos viviendo, Señor. Pero sabemos, Señor, que si obramos conforme a tu palabra, si vivimos, Señor, conforme a tus mandamientos, seremos bendecidos y seremos guardados de toda pestilencia, de todo mal. Bendiga la iglesia, Señor, grandemente. Y como hoy nos recordabas, Señor amado, el enojo nos puede llevar, Señor amado, a división,
a dividir, Señor amado, los matrimonios, Señor, a romper relaciones entre la iglesia, los hermanos, amigos, Señor. En esta tarde, Señor, que este espíritu no tenga parte con nuestras vidas, no tenga parte con la iglesia, Padre. Oro, Señor, mi Dios, para que tú guardes tu pueblo, tu iglesia, y nos ponemos en esta tarde de rodillas ante ti, Señor, y te pedimos perdón, Padre. Perdónanos si en momentos, Padre, hemos dejado que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Señor, mi Dios, y nos cuesta perdonar, Señor, Dios. Ponga ese espíritu perdonador en nuestras vidas, que podamos perdonar así como tú nos perdonas cada día, Señor. Orar por nuestros enemigos, orar por lo que no nos parece injusto, Señor, mi Dios. Oh Padre, en esta tarde bendiga a mis hermanos. Ayude a aquel hermano, a aquella hermana que está pasando por luchas espirituales. Ayude a aquel hermano, a aquella hermana que claudica entre dos pensamientos, Señor. Y le cuesta y no puede romper cadenas, Señor. Que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, Dios, sane su tierra, mi Señor. Le ruego en esta tarde, Dios amado. Oh Dios, oh gracias Espíritu Santo de Dios, porque queremos alcanzar tus bendiciones. Tu mano está extendida, Señor, cada día para tu pueblo. No queremos ser como Naamán, Señor, que por el enojo casi pierde la bendición de ser sanado, Señor, de la lepra. Señor, queremos cada día ser bendecidos, Dios. En esta tarde bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas a través, Señor amado, de esta plataforma, oh Dios. Oh Señor, y si hoy nos has hablado por tu palabra, Señor, que esta palabra se arraigue en nuestras vidas y por sobre todas las cosas queramos ponerla por obra, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Oh, renunciamos en esta tarde, Señor. Renunciamos al enojo, renunciamos a la ira, Padre. Renunciamos en esta tarde a la soberbia. Renunciamos, Señor amado Dios, a la desobediencia, Padre. Renunciamos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Les invito, hermano, que demos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, mis hermanos. Que Dios en esta tarde les bendiga grandemente, hermanos queridos. Voy a dejar en este lugar al pastor Arnoldo para que salude a los hermanos, ore por las peticiones y que el Señor les bendiga. Un abracito a la distancia, mis hermanos queridos, y alabaremos al Señor. Dios bendiga al pastor.